Shabbat Shalom, que el Padre Eterno les bendiga grandemente en el nombre de Yeshua HaMashiach. El día de hoy tenemos un video para dar gloria, majestad y grandeza al Padre Celestial, al soberano creador de los cielos, de la tierra y de todo el universo. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Bueno, amados, hoy quiero compartir un tema importante que estuve escudriñando de la palabra del Eterno y me pudo dar una revelación que todos tenemos a la vista. Una revelación que tiene que ver con la misericordia, con la compasión y que les quiero compartir este video para esto. Primeramente, ante todo, les voy a compartir un video. Quiero que primero lo veamos para ir explicando sobre este tema. Chris, Chicago, Illinois, octubre de 2006. Tras décadas de descuidar su salud, Chris descubre que se le han obstruido las arterias. Para evitar que sufra un infarto, lo someten de emergencia a una operación de bypass coronario triple. Me recuperaba. Estaba alerta y consciente. Y tranquilo. Sin ninguna advertencia ni anormalidad en el electrocardiograma, él tuvo un paro cardíaco y murió. Cada alarma de la unidad sonó. Lo siguiente que recuerdo que vi fue el forro del interior de mi urna, color púrpura, y todo el mundo sabía de mi muerte. De repente había una voz y una presencia, casi como la brisa a través de un portón, y la voz dijo: Chris, acompáñame. A mí me llaman Gabe. Solo puedo creer que fue el ángel Gabriel. Al parecer, esa transportación es su trabajo. Él se lo toma en serio y lo hace muy bien. No sé cómo nos movíamos, pero nos movíamos. En ese momento me parecía un ascenso de la tumba, pero era un largo ascenso y había una luz increíble al final de ese túnel. Era fabulosa. Esa era una luz increíble. El lugar donde estaba no tenía techo, solo había un cielo azul. Había como 150 o 200 personas allí y eran todas hermosas. Estaban muy alegres de verme. A nadie le ha alegrado tanto verme. Todos aplaudían, muchos lloraban. Cada uno de ellos tenían que abrazarme. Algunos, 1, 2 o 3 veces. Los abracé a todos. Ellos me comunicaban su afecto en un grado que jamás conocí antes. En la unidad de cuidados intensivos le aplican chokers en el corazón. Muy atrás, en la distancia, muy lejos de mí, vi la cima de un monte. Tan alto que tenía hasta arriba un camino serpenteante, e iban tantos individuos subiendo y bajando por ese camino que el monte parecía con vida. Era como un panal, se movía constantemente. Y en la cima, muy claramente delineado, había un montañés sirio y se parecía muchísimo a Jesús. Medía como 4,5 metros, con barba, bigote, cabello largo y los ojos más penetrantes y dulces que existen. Él te hace una pregunta: ¿qué hiciste por tus hermanos? Repasan año tras año todo lo que hiciste, toda tu vida. Cada vez que te detienes y has olvidado una de las paredes, proyecta la película de tu vida. Intentaba responder una y otra vez qué había hecho por mi prójimo. Y entonces
como un meteorito, como un camión que no viste llegar. Literalmente hice ¡wam! Regresar fue horrible. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. 2 mujeres te ponen una máscara, ese color azul, y alguien te inyecta con una jeringa en el cuello y alguien en tu corazón. Y sales de eso. Así es. Wow. No quiero vivirlo de nuevo, jamás. Pero volví. Decidimos que sería más expedito reoperarlo y realizarle otro bypass. En el lapso de tiempo en que lo regresábamos al quirófano, Chris tuvo otro paro cardíaco. Y volví a morir. Enseguida. Y luego volví al ataúd otra vez. Y he subido de nuevo y me han dado la bienvenida y repasaba mi vida de nuevo. También oí que Gabe me dijo 2 veces: solo debo decirte que aún tienes trabajo. Ignoro de qué hablas, le dije. Comencé a oír un coro de mujeres que cantaba y decía: ¿podemos sacar a Ivy ahora? Mi madre se llama Elizabeth y debo creer que es Ivy en el cielo. Ella era excelente ama de casa. Tenía un saber intuitivo de lo que ocurría en mi vida, en mi alma y en mi corazón, cada día de mi vida. Verla me hubiera encantado, con su sonrisa, con su amor, con su afecto. El canto era como un cántico gregoriano, subía y bajaba con la misma petición una y otra vez. Ahora, ¿podemos sacar a Ivy ahora? Oh, Dios, temblaba. No saben cuánto deseaba que sucediera. Y me dijeron no. ¿Por qué? Porque el hombre del monte dijo que no. No es el momento, no ahora. No. Creo que ese no era porque sabían que tenía que volver. Mi vida recibía un repaso. Esperaba ver a mi mamá. Y se detuvo. Todo se detuvo. Nadie dijo, volverás. Nadie me pregunta si estaba de acuerdo. Solo se detuvo. No sé si eran 4 o 5 personas en el quirófano, pero todos me tocaban la cara. Estaban alterados. Es la máscara azul, son las inyecciones que te dan. Y entonces vuelves. Luego que experimentas el primer respiro y ya estás de vuelta. Estuve 7 días hospitalizado y pasé otros 3 meses en mi casa recuperándome con una enfermera. Luego de aquella operación volví a trabajar como unos 3 meses después. Fue un largo tiempo y yo seguía confundido y asustado por la experiencia. Creo que estaré procesando esto toda mi vida, tratando de saber si... ¿Es esto lo que quieres? ¿Es lo que quieres que haga? ¿Sabes? ¿Es ese mi trabajo? Ser amado y amar es importante. Y cuidar a mi prójimo o hacer algo por él. Bueno, amados, este es el tema que les quiero compartir hoy. Como les comentaba, la misericordia es una parte importante en nuestras vidas y es una parte importante para la salvación. Yo te voy a compartir esta revelación que el Padre Eterno me dio de quiénes estarán en el reino, quiénes estarán
con Yeshua, ¿quiénes son los que gozarán? Y esto que tiene que ver con la misericordia. Es una cosa tan sencilla, pero a su vez para muchos es totalmente difícil. Tenemos que abrir los ojos, es tiempo de despertar. La misericordia tiene una gran bendición. La misericordia es algo maravilloso, es algo que nos va a dar la salvación. Recordemos aquella cita donde Yeshua dice que en 2 mandamientos cumplimos toda la ley. En 2 mandamientos en amar al Padre sobre todas las cosas, en amar a tu prójimo como a ti mismo, has cumplido la ley. La Torá. Como dice en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento importante. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Es sencillo, pero para muchos es difícil. ¿Por qué digo que es difícil? Porque se le es difícil perdonar, porque le es fácil juzgar, condenar, criticar, estar comiéndose al prójimo con chismes, con habladurías, juzgando por qué hace esto, juzgando por qué hace el otro. Pero es importante porque en estos 2 mandamientos se cumple toda la Torá, y en el poder de la misericordia con el prójimo está el secreto, porque es un secreto a voces de luz. ¿Qué dice? En Mateo 25:31. Y aquí es donde está la clave, dice: cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a un lado las ovejas y a los cabritos del otro. Entonces el rey dirá a los de un lado: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Aquí está la clave de este secreto, que viene posterior, que dice: porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, era un extraño y me hospedaron, estaba desnudo y me vistieron enfermo, y me visitaron en la cárcel y fueron a verme. Entonces le responderán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un extraño y te hospedamos, o estuviste desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey le responderá: les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Aquí está la clave. Aquí Yeshua está dando la clave, que el reino que ya fue preparado por el Padre para todos aquellos escogidos son aquellos que dieron de beber,
que dieron de comer, que acobijaron y hospedaron a cualquier persona cuando se dio al alimento, cuando se visitó en la cárcel. En una palabra, cuando se tiene amor por el prójimo, cuando se tiene misericordia por el prójimo. Si tú te enfocas día con día en amar a tu prójimo, en tener misericordia por él, es como si se lo estuvieras haciendo al mismo Yeshua. Y con esto te puedo asegurar que tienes tu lugar en ese lugar destinado por el Padre, para los que estaremos con Yeshua. Ese reino precioso será para aquellos que buscamos de hacer misericordia y que hagamos misericordia día con día. Que la misericordia se vuelva parte de tu vida a tu prójimo. Y no solamente hablo de económicamente, porque aquí habla, le diste de comer, le diste de beber, lo cobijaste. También tiene que ver que lo ames, que lo perdones, que dejes de juzgar, de criticar, que si tiene una creencia religiosa, que si es católico, testigo de Jehová, mormón, que si no guarda la Torá, que puede ser lo que sea. Ahí está la clave. Por eso es difícil para aquellos que tienen endurecido el corazón, porque aquí claramente lo dice, que aquellos que hagamos lo que está escrito por el prójimo, tenemos un lugar seguro en el reino. Es un secreto a voces, pero es solamente que tú te quites el velo, así como a mí me lo mostró el Eterno, en una cosa tan sencilla, que si nos damos cuenta, lo que hacen las religiones es destruir, dividir. ¿Por qué? Porque se pasan causando chismes, habladurías, críticas, maldiciendo a tu prójimo, haciendo mal a tu prójimo. Pero no te das cuenta que es todo lo contrario de lo que Yeshua te enseñó. Piensas que porque guardas tus Shabbats y te vuelves más cuadrado y guardas judaísmo y haces todas las alajás y todo lo que haces, ya tienes un lugar en el reino. Yo te pregunto, ¿qué sucedió con los fariseos? Ellos hacían todo eso. Pero ¿qué era lo que Yeshua decía? Que su corazón no era bueno. Porque ellos pensaban que al hacer todo cuadrado, que al hacer todo como dicen las leyes rabínicas, dejan a un lado la misericordia y piensan que con eso van a ser salvados. El Padre Eterno es bueno. Y aún en su misericordia, aún siendo nosotros malos, Él tiene misericordia de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer más que amar al prójimo? Vivir día con día pensando en hacer misericordia con el prójimo. Y repito, no solamente es económicamente, es ayudando moralmente, espiritualmente, amando, perdonando, dejando de criticar, dejando de juzgar, dejando de maldecir, dejar de intrigar. Y yo te lo digo con el tema de intrigar, porque desgraciadamente, y yo siempre, como ustedes lo saben, me pongo de ejemplo. Me escriben para preguntarme cómo estoy, cómo está mi familia, cómo está mi mamá, pensando que
que no se dan cuenta que el Eterno da esa revelación y esa intención que tienen al preguntar, que lo hacen para saber si uno recibió un castigo, porque desgraciadamente hay supuestos hermanos, entre comillas, y hermanas, que se dedican a orar pensando que están haciendo un bien, maldiciendo a otra persona con sus oraciones, con sus ayunos, con sus decretos. Y ya sabes que anteriormente se subió un video de eso en este canal, y que van a tener que asumir esas consecuencias de sus actos. Y no solamente para ellos, sino para su entorno, para su familia. Pero es triste, porque se han alejado de hacer misericordia, se han alejado de tener amor por el prójimo. ¿Por qué te lo digo? Porque en Santiago lo dice. En Santiago 2 dice, 2:8, así pues, si cumplen la suprema ley de la Escritura, suprema ley que es un ordenamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, actúan bien. Pero si haces distinción de personas, cometen pecado. La ley los condena como transgresores. Quien observa toda la Torá, pero quebranta un solo precepto, se hace reo de todo. Porque quien dijo, no cometerás adulterio, dijo también no mates. Por tanto, evitas el adulterio, pero matas, te haces transgresor de la ley. ¿Qué dice el 13? El 12, desde el 12. Hablen y actúen como quienes van a ser juzgados por una ley de libertad, pues tendrá un juicio sin misericordia quien no practicó la misericordia, y es la misericordia que está por encima del juicio. ¿Qué palabras tan profundas? ¿Te has preguntado por qué aquellos que se enferman, que les pasa situaciones difíciles en su entorno, en su familia, por qué ha sucedido? Porque han perdido el concepto del amor y la misericordia, porque han perdido el hacer el bien a su prójimo, porque si tú haces bien a tu prójimo como a ti lo dice, si te ponen una balanza y tú día con día tienes misericordia de tu prójimo, la balanza va a ceder a tu favor, porque vas a tener un juicio con misericordia porque tú fuiste misericordioso. La misericordia te puede librar de la muerte. La misericordia te puede librar de una desgracia, de una enfermedad. La misericordia te convierte en bendición para tu vida. Pero esa es la parte importante, que es difícil, que no puedes amar a tu prójimo como a ti mismo, como a ti misma. Porque eso es lo que te cuesta trabajo. Amar, perdonar, dejar de juzgar, dejar de criticar, dejar de intrigar entre unos y otros. Hablando mal de las personas, juzgándolas, criticándolas, ofendiéndolas, insultándolas. Es tan fácil y tan sencillo. Es ponerte en los zapatos del otro. Entender antes de juzgar y condenar, antes de criticar, antes de cometer una maldad, un daño. Es ponerte en sus zapatos. Pensar primeramente por qué es así. Dejar de juzgar, dejar de condenar. Y si estás en sus zapatos, ¿cómo lo ayudarías? ¿Cómo lo solucionarías si tú fueras esa persona estando en sus zapatos? ¿Cómo harías para solucionar el problema? ¿Cómo tú quisieras en tu ser
solucionar, que te ayudara a alguien. Si tú estuvieras en esa situación, una situación de enfermedad, una situación de economía, una situación de un abrazo, de misericordia, de tantas cosas que podemos ver en nuestras vidas. Por eso hoy yo te invito a que despiertes. Es tiempo de despertar. Es tiempo de dejar de estar causando mal al prójimo. Porque el hacer el mal al prójimo, lo único que te va a causar es que vas a traer un juicio sin misericordia para ti. Como lo dice aquí en Santiago 2, del 8 al 13. Dejar de estar criticando, dejar de estar juzgando, dejar señalando, hablando con otras personas, de una persona, de un hermano, de una hermana. De que quieras tomar tu justicia por tus manos y que digas voy a orar, voy a ayunar para derrumbarlo, para que sea castigado, para que sea castigada. Solamente piensa qué quisieras tú si estuvieras mal, si estuvieras en una situación tan difícil. ¿Qué quisieras tú para tu vida? ¿Qué quisieras si estuvieras en esa situación, en decir, me voy a poner en este lugar de este hermano, de esta hermana? ¿Qué quisiera yo que hicieran para resolver este asunto? Si me odian, si odio a tal persona, ¿qué haría yo? Pues lo perdono. Lo libero de esa carga, de esa situación. Lo más importante es cumplir con la misericordia. Como lo dice aquí en Mateo 25. Todo aquel que vea por su prójimo, que haga un bien a su prójimo, es quien estará en el reino, quien tiene su lugar asegurado. Esto es una promesa. Es una promesa. Porque si nos vamos más adelante, ¿qué pasará? En el 41 dice, después dirá a los del otro lado, apártense de mí, malditos, vayan al fuego que no se apaga, preparando para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de beber, porque fui extraño y no me hospedaron, porque estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces responderán también estos diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento? ¿Cuándo fuiste un extraño o tuviste desnudo, enfermo en la cárcel y no te socorrimos? Y él le responderá, les aseguro que cuando dejaron de hacerlo con uno de estos pequeños de mis hermanos, dejaron de hacerlo conmigo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Quien no haga bien, te lo voy a resumir. Quien haga todo lo posible por su prójimo, tiene el reino asegurado. Quien no lo haga, le tocará la vida del fuego eterno. En resumen, por eso que la misericordia y el amor al prójimo se te vuelva parte de tu vida día con día. Aquí tienes asegurada tu lugar en el reino por haber cumplido en esta revelación a ojos vivos, a ojos claros y tan sencillo que no necesitas volverte rabínico y cuadrado, ortodoxo y que digas con esto ya me salvé. La salvación está en la misericordia y el que tenga misericordia por su prójimo reinará con Yeshua. Beshem Yeshua Mashiach. Amén. Amén.